Hola, ¿qué tal? Soy Jaciel Pérez y tú ya me conoces y el grupo de Odontología Libre hoy te presentará al doctor Felipe Osa de Colombia con el tema Introducción a los sistemas de microortodoncia sin brackets. Esperamos sea de tu agrado. Muchas gracias por sacar un rato de su tiempo, un rato pues para que hagamos un poco de academia. Seguramente muchos de ustedes ya conocen o ya han visto algo de los sistemas sin brackets. Para aquellos que de pronto no los conocen, no están familiarizados con ellos, pues es un gran honor pues poderlos empezar a llevar por este maravilloso mundo que es la microortodoncia fija sin brackets. Esta charla que les traigo, esta plática que les traigo el día de hoy, se llama Resolviendo casos complejos con arcos rectangulares. Ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver el porqué del título de la charla. Ya pues el doctor me presentó brevemente, soy ortodoncista colombiano, eh, es miembro de varias asociaciones y docente también. Y junto con el doctor Guillermo David, que es mi socio, acá se los presento, creamos esta técnica que se denomina Slide OD. Slide, el sistema de deslizamiento o de baja fricción que tiene nuestra ortodoncia, y OD de las iniciales OSA, que es mi apellido, y David, que es el apellido de él. Bueno, acá vemos esta imagen con la cual siempre me gusta iniciar las pláticas. Tenemos dos dientes centrales. En ambos dientes tenemos un arco 19 por 25, un arco rectangular. Y vemos lo que es un sistema convencional de ortodoncia, que obviamente todos ya estamos, los acá presentes, estamos supremamente familiarizados con ellos. Y lo que es un sistema de ortodoncia mínimamente invasiva como el nuestro. Entonces vemos como a pesar de tener un arco grande, un arco de gran tamaño, lo que estamos invadiendo del diente realmente es muy poco. De ahí pues el término de ortodoncia mínimamente invasiva. Estos son algunos de nuestros pacientes. Ahí durante la plática pues, irán conociendo pues algunos de ellos. Eh, Antes de continuar en la plática, quisiera pedirles el favor que los que tengan dudas o preguntas durante la charla, a mí me encanta que las vayamos resolviendo. Obviamente al final de la plática sacamos un rato, ¿sí? Para ese intercambio de preguntas y respuestas que es tan importante y que en últimas es lo que más nutre de una plática como estas. Pero si en el transcurso de la charla queremos hacer alguna pregunta, por favor siéntanse con toda la libertad de hacerlo, que a mí me encanta pues irlo resolviendo. Entonces esto es un sistema, como estamos viendo acá, con unas características bien importantes. Primero que todo es un sistema tubular de ultra bajo perfil. Realmente lo que estamos invadiendo del diente es lo mínimo que se puede invadir. Es un sistema confortable, estético. Otro de los principales aspectos de esta ortodoncia es el manejo de las fuerzas ligeras y fisiológicas, las cuales inducen a movimientos rápidos de los dientes por la combinación de ser un sistema tubular, el cual se va a comportar biomecánicamente muy semejante a lo que son los sistemas de ortodoncia de autoligado pasivo. Tienen mucha semejanza. Otra característica importante de nuestro sistema es que permite hacer un cementado tanto directo como indirecto. Y esa es una de las características que sistemas anteriores de microortodoncia sin brackets no tenían. Tocaba colocarlos de pronto un poquito al ojo, al cálculo, y se perdía pues un poco esa precisión que es tan importante en nuestra profesión desde la primera cita. Ofrece también una gran versatilidad, como vamos a ver, hay varios tipos y varios diseños de mini tubos, de aditamentos pues, para la ortodoncia, y nos permite utilizar, debido a su slot
de gran tamaño, de 0,36 pulgadas, llegar a recibir hasta arcos 19 por 25 superelásticos e igualmente arcos de acero en técnica segmentada o seccionada. La ortodoncia mínimamente invasiva es un concepto en el cual lo que prima es el respeto por el tejido dental. Y esto va desde el diagnóstico, desde la evaluación de riesgos, donde prima básicamente un tratamiento preventivo y donde estemos tocando o alterando la más mínima o menor cantidad de tejido. Desde el año 2005, tanto el término de odontología mínimamente invasiva, como mostraba acá el doctor Christensen, así como el de ortodoncia mínimamente invasiva, ha ido cogiendo más y más fuerza. El doctor Erickson, por ejemplo, en el 2007, nos da ese concepto muy interesante. Nos dice que si más odontólogos practicaran la profesión dental, se podría mejorar la percepción del público de su honestidad y también aumentar su profesionalismo. Esta frase me encanta siempre traerla pues a colación en nuestros cursos, en nuestras pláticas. Y dice, siempre estoy haciendo algo que no puedo hacer para poder aprender cómo hacerlo. Y me la dice el gran artista Pablo Picasso. Casos complejos, casos leves, moderados, severos. Realmente con el sistema nosotros afrontamos y hacemos todo tipo de tratamiento de ortodoncia. No solo está destinada para casos sencillos, como son algunos de los sistemas que existen en la actualidad, sino que al poder manejar todo tipo de arco, incluso los arcos pues, de calibre pesados, como son los arcos rectangulares, podemos utilizar y afrontar casos un poco más complejos como el que acabamos de ver. Al inicio les hablaba del nombre de la técnica, Slide OD, y les contaba que slide viene de la palabra en inglés, deslizamiento, y les contaba que es un sistema de baja fricción. Bueno, vamos a ver por qué es un sistema no solo de baja fricción, diría yo, de ultra baja fricción. Vamos a ver en el siguiente video los sistemas más comunes de ortodoncia que conocemos y vamos a ver cuál es su comportamiento en este primer arco que vamos a utilizar, que es un arco de níquel titanio 0,20. Entonces tenemos un bracket de autoligado que se desliza con facilidad, tanto cerámico como metálico. Nuestro mini tubo, nuestro aditamento se desliza también con total facilidad. Y vemos como el bracket convencional, obviamente por su ligado pues, con el elemento elastomérico, está retenido pues, en el arco. Entonces, acá observamos básicamente un comportamiento similar en un arco redondo 0,20 entre los sistemas de autoligado pasivos, como les contaba al principio, y nuestro sistema de ortodoncia, nuestro mini tubo. ¿Qué pasará entonces cuando ya pasamos a un arco de mayor calibre? Por ejemplo, como este. Tenemos ya los mismos brackets que vimos en el ejemplo anterior, pero ya están en un arco rectangular de gran tamaño. ¿Qué pasará con los brackets de autoligado? Toca darles una ayudita para que puedan deslizar. El bracket convencional igualmente retenido, ya sabemos, por su elemento elastomérico. Pero acá viene lo interesante. ¿Qué pasará con el mini tubo, con el aditamento que utilizamos la técnica? Observen cómo se sigue deslizando con total facilidad, con total libertad. Por eso les decía hace un rato que más que un sistema de baja fricción, es un sistema de ultra baja fricción. La fricción cero, la fricción como tal inexistente, pues no podría darse porque de todas maneras tiene que haber cierto roce entre dos superficies. Eso lo sabemos, es totalmente lógico. Pero lo que sí les puedo decir es que nuestros aditamentos, nuestros mini tubos, son
los que más se aproximan a este hecho, a esta cifra de tener cero fricción. De ahí que las fuerzas que tengamos que utilizar, las ortodónticas que tengamos que utilizar para realizar los diferentes movimientos dentales sean mucho menores. Es un sistema supremamente estético, como podemos ver, un sistema que le brinda al paciente seguridad y estética. Acá vemos más casos manejados con la técnica. Al final vamos a ver unos casos ya completos, con todo su paso a paso. Pero como todo en la vida tiene una historia, como todo tiene un inicio, un origen, vamos a ver un poco de dónde vienen todos estos sistemas de ortodoncia fijas y brackets, porque el nuestro no es el único. Existen otros sistemas en el mercado, muchos de ellos coreanos, y hay otro sistema en mi país. Compartimos, hay dos sistemas en nuestro país. Pero anteriormente a los sistemas que tenemos en la actualidad también ha habido otro tipo de sistema. Entonces vamos a ver un breve repaso, vamos a pasar esto lo más rápido, lo más ágil que podamos para situarnos en el contexto histórico. El padre de la ortodoncia fija sin bracket se llama el doctor Joseph Johnson. En el año 1932 creó su técnica llamada Twin Wire Appliance. El doctor Joseph Johnson, un gran líder en la ortodoncia, tiene como característica que es el expresidente de la Asociación Americana de Ortodoncia. Autor de numerosas patentes y artículos en su época. De él hemos encontrado aproximadamente 69 publicaciones, entre patentes, entre artículos, entre reportes de casos. La verdad, para hacer una técnica de casi 100 años, el doctor Johnson pues, fue un avanzado en su época. Y acá vemos diagramas del doctor Johnson de su Twin Wire Appliance, mostrándonos cómo hacían los diferentes movimientos dentales. Y muchos de estos conceptos son los que aplicamos actualmente en nuestra técnica. Por ejemplo, ese letrero que vemos abajo, esa imagen con la letra C, es un concepto que aplicamos todo el tiempo en nuestra técnica que se llama ligado a distancia. Nosotros a los dientes que inicialmente no podemos hacer llegar el arco por de pronto tener una extremada deflexión del arco o por estar en una posición pues anatómicamente muy lejana, lo que hacemos es desde la primera cita generar expansión. Somos una técnica 100% expansionista, entonces lo que hacemos es generar expansión, pero desde el comienzo estamos involucrando los dientes a la arcada con ese concepto del doctor Johnson, que es el ligado a distancia. Esta es una publicación del año 1932 del American Journal de Dental Association. Acá vemos más diagramas del doctor Joseph Johnson, fotos de la época, obviamente en blanco y negro, pero bueno, muy bien preservadas para tener casi 100 años. Manejaba casos de todo tipo, con extracciones, sin extracciones. ¿Cuál es la diferencia con los sistemas actuales? Obviamente en aquella época el doctor Johnson no contaba con los composites, con los sistemas de resina pues, que tenemos actualmente. Entonces los mini tubos o las cajuelitas que él manejaba pues tenían que ir pegadas, como estamos viendo acá, un sistema de bandas. Entonces este sistema de bandas pues rodeaba todo el diente y sostenía la cajuela donde el doctor Johnson pues hacía su activación. Después del doctor Johnson pasó mucho tiempo donde no se volvió a manejar muchos sistemas de ortodoncia sin brackets, y fue por allá hasta el año de 1999 donde en Italia el doctor Malino Musilli empieza a mostrar esta técnica que se llama BFO, Bracketless Fixed Orthodontics, una técnica donde el doctor utiliza arcos por lingual. Acá no tiene como tal elemento ortodóntico como el nuestro, que es un mini tubo o las cajuelitas soldadas a bandas del doctor Joseph Johnson. Él lo que hace es simplemente hacer la adhesión directa. Acá, por ejemplo, nos muestra un paciente con compromiso periodontal, un defecto de Miller clase 3, una recesión marcada en laterales, y nos muestra cómo
resuelve también problemas de torque manejados con esta técnica lingual llamada bracketless fixed orthodontics. Por acá en el año 2001 aparece el doctor Liu, doctor de Taiwán, con este otro acercamiento a lo que es la ortodoncia fija sin brackets. Él lo que maneja son retenedores fijos para realizar leves movimientos, tanto en la zona superior como en la zona inferior, y hace activación con ligaduras. Esta es una publicación del Dr. Liu en el American Journal de Orthodontics del año 2001. Por acá en el año 2007 aparece una técnica muy hermosa llamada MTA Appliance, Minitube Appliance, del Dr. Wang de Corea del Sur, que ya empieza a introducir o a manejar elementos ortodónticos. En este caso, unos mini tubos, como vemos acá en las pantallas, en forma de carrete. Él maneja 3 tipos de mini tubos, un tipo redondo, un tipo semirredondo y un tipo que tiene un solo lado aplanado. Y acá vemos varios de los casos manejados con MTA Appliance. Característica de MTA Appliance, solamente manejan casos de 4 a 4 o de 3 a 3 en arcada superior y en arcada inferior, o sea, movimientos muy sencillos y llegando a un máximo de NITI 0.16, o sea, ellos manejan arcos redondos y esa es una de las constantes que veíamos en las técnicas anteriores de ortodoncia fija sin brackets. Acá vemos un caso tratado con MTA Appliance en un paciente con compromiso periodontal. Vemos los estudios anteriores a la ortodoncia. Como les contaba, lo manejan, el MTA Appliance se maneja en arcada corta. Entonces, en la zona posterior, como pueden ver, están haciendo un anclaje con unos arcos ya rectangulares de acero en zona de premolares. Y acá vemos pues la resolución del caso con MTA Appliance, que es una técnica muy popular en este momento en Corea del Sur. Esta es una publicación del año 2016 en el Journal de Clinical Orthodontics. Y acá vemos un poco más de esos casos de compromiso periodontal muy comunes en las poblaciones asiáticas. Por eso esta técnica ha tenido pues gran aceptación. Por acá en el año 2008, un compatriota nuestro, colombiano, el doctor Joaquín Ariza, nos presenta un sistema llamado FlowJack System. Acá vemos una publicación del año 2014. FlowJack System utiliza unos mini tubos también pequeños, similares a los del doctor Juan. Reciben hasta NITI 0.16 o máximo 0.18. ¿Qué diferencia tiene FlowJack System, por ejemplo, con MTA Appliance? Ellos ya involucran la totalidad de la arcada, ¿sí? Ya no vemos esas arcadas cortas que veíamos, por ejemplo, en la técnica del doctor coreano, sino ya involucrando, pues, primeros y segundos molares. Y acá vemos un poco más de FlowJack System, manejando casos de apiñamientos leves y moderados. Y por acá, posterior al año 2008, aparece otro autor italiano, paisano del doctor Marino Musilli, que se llama el doctor Antonio de Alessandro, con su sistema denominado ADA Wire. El ADA Wire, similar al del doctor Musilli, es de ortodoncia sin mini tubos, sin aditamentos. Ellos cementan el arco directamente pues al diente y les gusta manejarlo por lingual. Acá entonces vemos casos manejados con el ADA Wire, donde hacen una resolución pues muy hermosa de apiñamientos leves, moderados y en algunos casos severos. Este caso, por ejemplo, me impactó, me pareció pues un caso de una altísima complejidad, porque acá están sacando, llevando pues a posición en boca 2 caninos ectópicos que estaban en el paladar.
y a punta de este sistema de wire, de sus anzas, de sus dobleces, pues logran realizar el tratamiento, que es de una ortodoncia de altísima complejidad, con un gran resultado. Acá vemos el mismo caso que estamos viendo anteriormente de los caninos retenidos en el paladar, en la parte superior, y en la parte inferior, el caso pues oclusalmente y estéticamente muy bien. Una técnica hermosa, obviamente, de una altísima complejidad por la ubicación pues por lingual de los arcos y el tema pues de tener que hacer anzas y dobleces. Por acá seguimos avanzando y en el año 2015 nos encontramos con otro autor coreano. Él nos presenta un sistema llamado STO, es el doctor Kim. STO viene de las siglas Short Term Orthodontics. Entonces, el STO nos muestra básicamente dos sistemas de ortodoncia. Este primero, denominado TIGOL, el cual ellos utilizan básicamente por lingual, nuevamente similar al sistema de MTA Appliance, arcadas cortas, 3x3 o 4x4, y tienen un sistema para usar por vestibular, ya de más alta estética, denominado SARAC, que igualmente lo usan pues en arcadas cortas, y al igual que los sistemas anteriores que habíamos visto, máximo reciben hasta arcos de calibre 0.16 o 0.18. Y por acá en el año 2016 nace Slide OD, que es el sistema que les vengo a presentar el día de hoy, con el doctor Felipe Osa, que acá los está acompañando, y mi socio, el doctor Guillermo David, el cual ya les presenté al inicio de la charla. Entonces vamos a ver, ya después de haber conocido un poco los sistemas existentes, los sistemas que tenemos en la actualidad y sistemas anteriores que dieron pues base y conocimiento para lo que es la microortodoncia fija sin brackets, vamos a ver un poco de nuestro sistema y conoceremos un poco de diferencias con los sistemas anteriores. ¿Cuáles son los principios de la ortodoncia mínimamente invasiva? Estos son los principios por los cuales nuestro sistema se rige. Primero, característica principal, tiene que ser un sistema de tamaño pequeño. Esto es muy llamativo para el paciente. A ver, yo les cuento algo. En mi consulta de unos 8 o 7 años para acá, ya todos mis pacientes, absolutamente todos mis pacientes de ortodoncia son pacientes de minitubos. ¿Sí? Como soy el creador de la técnica, pues obviamente la he impulsado y todos los pacientes que llegan a mí para ortodoncia, inmediatamente les ofrezco minitubos, y los pacientes que otros colegas, en especial los periodoncistas, me remiten mucho a los periodoncistas por ser un sistema pequeño, un sistema de fácil higiene. Los periodoncistas les encanta esta ortodoncia mínimamente invasiva. Entonces, yo de unos años para acá, pues todos los pacientes los manejo con esa técnica, y eso me da una gran casuística y me ha permitido pues desarrollar más aún la técnica. Yo no pretendo pues que todos los colegas ortodoncistas que se vayan a entrenar en la técnica hagan lo mismo, pero lo que sí me haría sumamente feliz y orgulloso es que cada uno de ustedes tenga una herramienta o un tipo de ortodoncia adicional para ofrecer a los pacientes, porque los pacientes cada vez buscan más, cada vez leen, cada vez se informan. Entonces, a uno llega el paciente preguntándole por ortodoncia con alineadores, sea que le digan Invisalign o que no le mencionen la marca. Llega el paciente preguntándole por brackets de autoligado. Igualmente, los pacientes ya llegan preguntando por la ortodoncia con minitubo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener en nuestro repertorio una herramienta más para ofrecer a nuestros pacientes, lo cual a nivel de mercadeo pues es bastante ideal. Entonces, principios de esta ortodoncia mínimamente invasiva: que sea un tamaño pequeño, como ya lo decíamos, que sea estética. Su pequeño tamaño y el estar los minitubos cubiertos de resina hacen que sean muy estéticos y que se vean poco. La fácil limpieza, porque al ser mínimamente invasiva,
es más fácil limpiarse y están reteniendo menos placa bacteriana que los brackets convencionales por su pequeño tamaño y que sean de gran confort y tolerancia para el paciente. Entonces, estamos hablando del tamaño pequeño, pero ¿qué tan pequeño es ese tamaño? ¿Qué tal es la diferencia? Bueno, esta imagen me gusta mucho. Es una foto tomada a lo que es un bracket de autoligado metálico, un bracket preajustado común y corriente, y nuestro mini tubo que mide 1 milímetro, porque eso es lo que mide de lado a lado, 1 milímetro. Entonces, la diferencia y lo que estamos invadiendo pues de los tejidos es realmente muy poco. Vemos acá comparativo, sistema de ortodoncia con elástico Leone, lo cual lo vuelve un sistema pues similar al autoligado, versus un sistema como el nuestro, con arco rectangular, los brackets de autoligado metálicos versus un sistema como el nuestro con su arco rectangular. Igualmente los arcos cerámicos que siguen siendo, son una gran herramienta a nivel estético, pero siguen teniendo pues un tamaño considerable. Los brackets de cristal zafiro versus el sistema Slido D. Y acá esta imagen en la cual vemos el arco 19 por 25 en acción, trabajando pues en la arcada. ¿Por qué la importancia de poder manejar estos arcos de gran tamaño, estos arcos de gran calibre? Como todos sabemos, el manejar arcos solamente redondos en ortodoncia, el llegar solamente hasta un 0,16, un 0,18, nos limita mucho a nivel transversal, ¿sí? Y en los casos donde tenemos que hacer extracciones y el posterior cierre de espacio, sabemos que cerrar espacios en arcos redondos o en arcos de níquel titanio, pues está contraindicado, porque podemos generar el famoso efecto montaña rusa y tener unas inclinaciones indeseadas de los dientes. Entonces, de ahí la gran importancia de, en cualquier ortodoncia, no solo esta, en cualquier ortodoncia, el poder, pues, trabajar con arcos rectangulares. Nuestro diámetro interno, como les he venido contando, nos permite utilizar todo tipo de arco. Esta foto me gusta mucho para mostrarles, por ejemplo, ya acá un arco de níquel titanio. Estamos haciendo un arco utilitario. Acá estamos liberando un poco de espacio para dos caninos ectópicos. Entonces vemos un arco utilitario hecho en la parte, colocado en la parte pues, de los 4 anteriores y los molares. Esto fue hecho en un arco 17 por 25. Como pueden ver, hay dobleces elaborados. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, bueno, esos dobleces, ¿ustedes los hacen antes de meter el arco o los hacen ya con el arco colocado, pues puesto en boca? La respuesta es las dos. Este doblez, por ejemplo, como vemos que es de gran magnitud, es hecho en boca. Acá el arco se ha metido en boca, se ha hecho el doblez en boca con unas pinzas especiales que luego ya vamos a ir aprendiendo a manejar. Pinzas especiales para hacer dobleces en arcos de níquel titanio, como son la 2 picos, la 3 picos para NITI. Y vemos cómo estamos utilizando igualmente un arco de acero inoxidable a nivel de premolares y de molar. Entonces, como les contaba al inicio de la plática, nuestro sistema recibe arcos rectangulares de gran calibre, tanto en níquel titanio como en acero inoxidable, pero en técnica seccionada o segmentada. Tenemos varios tipos de aditamentos. Este, por ejemplo, es un aditamento para biomecánicas de doble arco, similares a las que veíamos al inicio del doctor Johnson. Y acá vamos a ver un poco de los diferentes aditamentos. Tenemos arriba el redondo, pues que es el que más hemos desarrollado, el que más utilizamos por su facilidad y por su versatilidad en los casos. Tenemos unos rectangulares especiales para esos casos donde el torque es indispensable o queremos pues tener control en el torque desde el principio. El cuadrado, que es el que acabamos de ver, que es especial para para técnica doble arco. Tenemos unos denominados los clear, que son
elaborados en un material resinoso. Acá la estética es superior. Y unos aditamentos que ya vienen soldados con hook para ciertas mecánicas donde necesitamos pues hacer uso de elementos elastoméricos y llevarlos pues directamente. Este, por ejemplo, es el clear, el que les nombraba anteriormente. Acá vemos el clear montado en la zona superior y abajo vemos un montaje común y corriente con los aditamentos redondos. Entonces, siempre la diferencia en estética del clear va a ser un poco pues, mayor, un poco superior versus el convencional. Acá vemos más casos, antes y el después. Otra de las diferencias nuestras con otras técnicas es el proceso de investigación y desarrollo que llevamos para elementos que enriquecen y nos facilitan la técnica. Uno de ellos ha sido el prototipo que desarrollamos desde el año 2020, que ya tenemos en circulación, el cual nos permite hacer un posicionamiento exacto de los mini tubos en boca. Acá lo estamos viendo. Es un posicionador llamado el Precision Slide OD, elaborado en Colombia. Es el primer posicionador diseñado para mini tubos en el mundo. Elaborado en un elemento de acero inoxidable 304, el cual es excelente porque tiene unas características mecánicas muy buenas e igualmente presenta una alta resistencia a los medios corrosivos, ya sea orales o los elementos que utilizamos pues para hacer la desinfección o la esterilización en su consultorio. Tiene un diseño ergonómico que nos da 11 niveles de altura. Empezamos desde 2 milímetros hasta 7 milímetros. Muchos de ustedes dirán, oye, ¿cómo que 7 milímetros? Sí, actualmente los protocolos de cementación de brackets se está manejando mucho las alturas cada vez más cervicales, en especial en la técnica PITS 21 con su filosofía de Small Arc Protection. Entonces, muchas veces nos encontramos cementando dientes centrales, ya sea a nivel de 6, 6,5 o incluso 7. Entonces, por eso tenemos ese amplio rango pues, de medidas para poder abarcar pues, todas las posibles alturas de cementación. ¿Qué hace el posicionador? Como estamos viendo en la imagen, sostiene pues, el mini tubo en una posición precisa y permite que se lleve directamente a boca. Acá lo vemos cómo trabaja. Acá vemos cómo el posicionador captura el mini tubo y permite luego ser llevado a boca para ser cementado a la altura y a la posición precisa que queremos que quede en el diente. Acá vemos una imagen de cementación. Acá estamos cementando un mini tubo con base. Tenemos mini tubos también con bases, los cuales permiten hacer diferentes alturas, inset, offset. Hay mini tubos que tienen inclinación, entonces permite hacer mayor de rotación. Hay mini tubos que ya tienen el torque incluido. Entonces, pues esos posicionadores permiten cementar todo tipo de aditamentos de nuestra técnica. Así es como vienen presentados en las diferentes medidas. Y bueno, acá les sigo mostrando pues un poco más de los casos desarrollados con Slide OD. Otro de las ventajas de la técnica es poder realizar la cementación indirecta. La cementación directa tiene grandes ventajas. Una de ellas es el poder tener una máxima precisión desde el inicio del tratamiento y al tener esta máxima precisión, pues disminuir las reposiciones durante el tratamiento. Muchas veces cuando nos encontramos reposicionando brackets, reubicándolos, la mayoría de veces, si nos ponemos la mano en el pecho, es porque el bracket, o en este caso de nuestra práctica el mini tubo, quedó mal cementado. Error humano y totalmente válido. Entonces,
El cementar con posicionadores, como vimos anteriormente, pues nos da una altísima grado de precisión, pero la posibilidad de hacer cementación indirecta a través de férulas de transferencia va a aumentarnos más ese grado de exactitud, porque podemos en los modelos tener trazado los vértices y hacer un cálculo bien preciso pues de las alturas que necesitamos. Entonces, otra de las ventajas de la técnica del tamaño de nuestros aditamentos es que se pueden ser llevados a boca a través de férulas de transferencia, como estamos viendo acá en el video. Y tener una gran precisión desde el inicio del tratamiento. Esto obviamente no lo vamos a hacer con todos los pacientes porque de todas maneras es dispendioso, pero sabemos que hay casos muy especiales, por ejemplo, pacientes viajeros o pacientes que cuentan con muy poco tiempo para realizarse el tratamiento. Entonces hay casos especiales donde nosotros sabemos como ortodoncistas que necesitamos una altísima precisión, que no nos podemos dar el lujo que ningún bracket o ningún minitubo haya quedado pues mal ubicado, mal posicionado. Entonces, esos son los casos indicados para realizar nuestra cementación indirecta. Como les contaba, pues se baja la férula de transferencia con un vacuum. Normalmente utilizamos placas de látex de calibre 0,4. Después de haber bajado la placa, la seccionamos en 3 partes. Así queda ya una vez retirada. Y posteriormente llevamos la férula de transferencia, nuevamente con un poco de resina fluida, como estamos viendo por acá. Y luego ya retiramos nuestra férula de transferencia, teniendo pues todos los minitubos ya en la posición exacta, perfecta y a la altura de cementación pues deseada. Posteriormente se hace un recubrimiento adicional con resina fluida, ya para ir mejorando la adhesión. Ahí vamos ya viendo cómo va quedando el caso. Muchos ortodoncistas, acá me hace la pregunta yo mismo. Me preguntan usualmente muchos estudiantes sobre la función de la resina fluida. Bueno, en esta técnica la resina fluida tiene 2 funciones principales. La primera función de la resina fluida es la adhesión como tal, es hacer la adhesión del mini tubo al esmalte dental. Pero la segunda función de la resina es una función netamente estética, donde queremos mimetizar, cubrir, ocultar en la mayor cantidad o el mayor porcentaje que podamos los mini tubos, que en este caso son unos elementos metálicos y que no queremos que se vean por ventajas a nivel estético en el paciente. Entonces, esa es una de las funciones. Otra de las preguntas que me hacen mucho, y seguramente muchos de ustedes acá viendo la charla se la están haciendo. ¿Cómo se coloca un arco? ¿Cómo hacen ustedes para introducir un arco en los minitubos? Pues aquí vamos a ver precisamente en el mismo caso de ese paciente que se acaba de cementar con la férula de transferencia, cómo se coloca el arco. Entonces, normalmente nosotros vamos a ubicar la zona ya sea del primer o del segundo premolar. Esto tiene que ver mucho con el grado de apertura del paciente. Hay pacientes con comisura bastante amplia y con tejidos orales muy laxos, en los cuales tú puedes retraer con toda facilidad y empezar a introducir el arco desde el segundo premolar. Así como hay pacientes con menor apertura, en los cuales preferiríamos empezar por el primer premolar. Acá vemos una pinza que nos está ayudando a introducir el arco. Es una pinza 2 picos, especial para dobleces en níquel titanio. Una pinza muy delgada y la utilizamos acá todo el tiempo.
Lo que normalmente sería la pinza Utility o Weingart en la ortodoncia convencional, acá se reemplaza es con una pinza 2 picos. Y como vemos, nos ayuda pues a introducir el arco. Aquí, por ejemplo, ya pasamos el arco de lado a lado, pero nos tenemos que devolver, porque acuérdense que acá en este paciente que estamos viendo en el video, empezamos a introducir el arco desde el primer premolar. Entonces acá estamos al otro lado pasando un poco el arco. Acá nos devolvemos. Pasamos un poquito el arco de largo. Y ya podemos al lado contrario regresar y terminar de introducir el arco en el primer premolar, en el segundo premolar y en zona de molares. Entonces, esto es un montaje realizado con cementación indirecta mediante férulas de transferencia y su correspondiente pues activación. Acá más pacientes nuestros, más pacientes de Slide D, más casos. Este, por ejemplo, es un caso de caninos ectópicos. Ya lo vemos ya con su resolución. Y así como podemos hacer cementación directa, indirecta, perdón, mediante férulas de transferencia, que es lo que acabamos de ver, existe también la posibilidad de hacer cementación indirecta de forma digital. Nuestros aditamentos, nuestros minitubos ya están escaneados y tienen su correspondiente archivo STL. Y como en este momento estamos en la era tecnológica, en la era de los escáneres, en la era donde en muchos consultorios, muchas clínicas existen estos dispositivos, bueno, existe la posibilidad de escanear el paciente y elaborar la férula, como podemos ver, a través de impresión 3D. Entonces, de pronto nos ahorraría un poco el tiempo de trabajo de hacer el vaciado, de recortar la férula, y pues ya nos llega lista, nos llega elaborada desde el laboratorio nuestra férula de transferencia o JIT de transferencia. Arcos de acero. Ya habíamos visto algo de los arcos de acero en una diapositiva anterior. Acá vemos otra vez la forma como estamos utilizando arcos de acero. En este caso estamos haciendo un arquito con anzas, un arco comprimido para generar un poco de expansión y liberar ese apeñamiento que vemos en zona inferior de 32 a 42. Entonces, el acero lo utilizamos, como les vengo contando, también en muchos de nuestros biomecánicas y en la mayoría de nuestros pacientes. Todo lo anterior nos permite tener mínimas reposiciones de los aditamentos durante el tratamiento, lo cual se traduce en una mayor eficiencia terapéutica, en obtener también resultados clínicos en un menor tiempo y finalmente lo que nosotros como prestadores de un servicio buscamos, que es la satisfacción del paciente, tener a nuestros pacientes felices. Este es otro caso manejado sin extracciones, caso 100% expansionista, donde logramos generar los espacios necesarios para llevar a boca esos caninos. La facilidad en activación de arco. Ya vimos algo de esto en el video anterior. Vamos a volver a revisarlo, lo cual se traduce en un menor tiempo sillón. A ver, la ortodoncia no es una carrera contra reloj, no, acá no estamos a todo el tiempo mirando el reloj, revisando, pero el tiempo sillón es supremamente importante. Entonces, con técnicas anteriores de minitubos, porque todas las hemos utilizado, yo he manejado las coreanas, la otra técnica colombiana, la del doctor Musili, la del doctor Wang. Hemos hecho pruebas con todos. Los minitubos de pequeño diámetro son bastante complicados de manejar, de enhebrar el arco. Entonces, el tiempo sillón siempre se alarga un poquito. Entonces, yo no le veía razón, yo no le veía lógica a tenerme que estar 40 minutos, una hora con un paciente haciendo una activación
cuando normalmente con un paciente de ortodoncia pues me estaba demorando 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, lo que cualquiera se demore. Entonces, una de las grandes ventajas que hemos encontrado con el desarrollo de la técnica es igualar o muchas veces superar el tiempo sillón de lo que normalmente nos demoraríamos con un control, ya sea de brackets de autoligado o de brackets convencionales. Acá vemos otro caso realizado. En este caso estamos tratando una mordida abierta. Este que les vengo a mostrar es otro de los desarrollos que hemos hecho. Se llama el director Slide D, elaborado por la misma fábrica que nos elabora en Colombia en acero inoxidable 304, nuestro posicionador de mini tubos. Este director doble, director Slide D, nos permite hacer reposiciones en boca o nos permite llevar el arco a lugares donde el diente está muy escondido o muy rotado para hacer cementación directa del arco. Entonces, es una herramienta que también utilizamos mucho en nuestra técnica. Acá se los muestro brevemente. Ya en los cursos pues, prácticos, obviamente, lo aprendemos a manejar pues, en su totalidad. Tiene dos puntas. Un lado tiene su cabeza con ángulo recto, prácticamente a 90 grados. Y el otro lado es una cabeza más angulada, está a 45 grados, lo cual nos permite utilizar una punta preferencialmente para segmento anterior, zona de dientes anteriores, y la otra punta para zona de posteriores. Otra de las preguntas que nos hacen mucho, que si en esta técnica utilizamos mini implantes, claro, común y corriente, pues, por ejemplo, este caso que estamos viendo acá de canteamiento de plano oclusal, manejado pues con mini implantes. Igualmente, si ustedes fueran a utilizar un mini implante porque lo necesitan, en un caso de un paciente con mini tubos o con ortodoncia autoligada o con ortodoncia convencional, los principios biomecánicos son los mismos. Acá realmente no cambia nada. Y eso es algo de lo que hemos querido manejar en esta técnica, que el ortodoncista no sienta tan brusco ese cambio cuando pasa de manejar brackets a manejar mini tubos, y básicamente que pueda trasladar, transportar todas las biomecánicas que le ha gustado, que ha realizado, que le han funcionado tradicionalmente durante todos sus años de práctica, que los pueda transportar y que los pueda implementar acá en esta técnica. Acá vamos a ver algo de mini implante también. Esta fue una corrección de una sonrisa profunda en esta chica, acompañado también un poco pues, de recorte de encía y relleno de ácido hialurónico. Más casos de expansión, como les contaba al inicio, somos una filosofía poco extraccionista, más bien expansionista, y utilizamos mucho los resortes. Los resortes en esta técnica se dejan manejar muy bien, permiten hacer una gran activación y no tienen ese efecto indeseado que a veces ocurre con los brackets. Cuando uno coloca un resorte comprimido, a veces el elastide pierde un poco de fuerza durante el mes, como es normal, como lo sabemos que le pasa un elemento elastomérico. Muchas veces tenemos el resorte y el resorte nos abre el espacio, pero nos genera alguna rotación indeseada de algún diente. El mini tubo, como todo el tiempo está en la misma posición y no depende ni de tapita autoligado ni de ningún elastide, permite que el resorte haga la expresión completa mediante la ley de Hooke, de duplicar su tamaño y hacer la apertura, y minimiza cualquier movimiento indeseado que se pueda realizar. Bueno, vamos a entrar acá a la parte ya de casos clínicos. Yo les he mostrado pues un poco de casos clínicos. Ahora ya vamos a ver un caso ya, varios casos presentados pues como son, con todos los pasos para que entremos un poquito más en materia. Esta es una chica de 26 años. Nos presenta por desviación de sonrisa. Acá vemos su radiografía panorámica inicial, su radiografía de perfil.
Cuando empezamos ya a analizar de frente, vemos un poco de canteamiento de los planos bipupilar y bicomisural, y vemos una leve desviación hacia la izquierda, un leve leonatismo mandibular. Ya cuando vemos a nivel intraoral, ahí ya vamos viendo un poco el porqué, el motivo de consulta de la chica. Acá vemos una desviación a la derecha de 3 milímetros de la línea media dental superior. Y claro, ya en la foto de sonrisa, sí se veía más evidente esa desviación de sonrisa por la cual ella pues nos viene a consultar. Evidentemente, pues la línea media superior está desviada respecto a su línea media facial. A nivel de perfil, pues un perfil agradable, un perfil facial recto, ángulo nasolabial abierto. En el lado derecho, clase 1 canina, clase 1 molar, oclusalmente pues estable, pero el lado izquierdo, acá es donde vemos que no teníamos un buen acople, oclusalmente no estábamos bien, y era donde se estaba ocasionando pues el problema que la paciente había notado. Acá vemos sus fotos oclusales. ¿Qué se decía hacer con ella? Se decía hacer una exoncia simétrica del diente 24 para lograr esa corrección deseada en la paciente de su línea media dental superior. Entonces acá vemos recién hecha la extracción de ese diente 24, como por medio de, acá en este caso, una cadeneta y pines crimpables, empezamos a hacer cierre de espacio de la zona pues donde habíamos hecho la extracción. Aquí tenemos las fotos iniciales de la paciente. Por acá vemos unas imágenes intermedias donde ya estábamos mejorando, haciendo pues el cierre de espacio, mejorando a nivel oclusal. Vemos doblez arriba, por ejemplo, este doblez, un doblez extrusivo en el diente 22, ese sí fue realizado fuera de boca. Recordemos la pregunta que me autoformulé hace un rato, que si los dobleces se hacían adentro o afuera. Por ejemplo, este doblez, que es un doblez de menor magnitud, sí fue realizado fuera de boca. Y aquí ya vemos a la paciente oclusalmente ya estable, después de haber hecho asentamiento con elásticos, igual como lo haríamos en cualquier técnica de ortodoncia, ya sea convencional o autoligado. Vemos la foto oclusal antes y después. Acá ya se ve la correcta ubicación del rafe palatino medio con la línea media dental superior. Su retenedor fijo ya instalado pues en la zona inferior. Acá vemos en la foto de perfil el canino ya en la posición deseada. Ya vemos oclusalmente en unos mejores parámetros. Por acá también vamos viendo mejoría. Y vamos a ver a nivel cefalométrico qué pasó con nuestra paciente. Acá vemos cómo nos llegó con una marcada vestibularización, la cual se corrigió mucho pues con la exodoncia de ese diente 24. Vemos en el lado izquierdo las medidas iniciales del 2 de abril 2020 y en el lado derecho las finales, los parámetros finales del 12 de julio del 2021, donde ya vemos unos parámetros, no tanto a nivel esqueletal, porque era una paciente clase 1 dental, pero vemos una gran mejoría a nivel dental, donde empezamos con una marcada biproinclinación, y acá ya vemos los planos, tanto para dientes superiores como inferiores, totalmente mejorados. Acá vemos el diagnóstico dental, inclinación del incisivo superior, inclinación del incisivo inferior, biproinclinación, vestíbulo-versión de incisivos, y el diagnóstico dental final, donde vemos una relación inciso-maxilar normal y una relación incisivo-mandibular normal. Acá vemos los cambios
de la paciente, la panorámica antes y después, y la corrección de la sonrisa, acá que de pronto era lo que más buscaba la paciente al momento de hacerse su ortodoncia. Donde vemos ya una sonrisa mucho más armónica, donde vemos ese leonatinismo, esa desviacióncita que nos hacía en el mentón, también mucho más armónico, mucho más corregido, y donde vemos también un perfil mucho más delicado, mucho más femenino, y oclusalmente, como podemos ver, mucho más estable. Entonces, ese es el primer caso que queríamos compartir esta noche. Vamos a ver otro caso. Este es un caso de un paciente de 25 años, sexo masculino, que también nos consulta porque quiere hacer unos cambios en su sonrisa. Vamos a ver qué cambios este caballero quería realizarse. Acá en la foto de frente vemos planos bipupilar y bicomisural no coincidentes, leonatismo mandibular, también tenía su desviación pues hacia la izquierda. Vemos su foto de frente, su foto de perfil, un perfil facial convexo y los labios muy atrás. Vemos retroquelia superior e inferior, los labios muy atrás, muy lejos de ese perfil. Vamos a ver acá el análisis de sonrisa de este paciente. Una línea media dental superior coincidente a la línea media facial. Canteamiento del plano oclusal. Esto lo había notado el paciente bastante y era uno de los motivos principales pues, de su buscar pues, resolución a nivel de ortodoncia. Acá vemos su radiografía panorámica inicial, su radiografía de perfil inicial. Bueno, ya acabamos a nivel intraoral, ¿cómo empezamos? Vemos sus líneas medias dentales no coincidentes, sus puntos cenit tampoco coincidentes, una mordida bastante profunda, incluso si alcanzan a ver ese diente 41, pues pareciera incluso que no estuviera ahí, ¿sí? Prácticamente no se veía, tapado pues en su totalidad. Retroinclinación de incisivos superiores, muy marcada. Clase 2 molar derecha-izquierda, clase 1 canina derecha y clase 2 canina izquierda. Acá vemos sus fotos oclusales. Bueno. Entonces, con esto fue que nos encontramos al inicio del tratamiento. Con este paciente vimos una gran deficiencia pues, a nivel transversal y especialmente a nivel vertical. Entonces, vimos la necesidad de realizar algo que llamamos nosotros un trípode oclusal, donde colocamos dos topes oclusales elaborados en resina. Ahí los van a ver ustedes enumerados con el número 2 y 3. Y a nivel de incisivos superiores, de 11 y 21, un biturbo que nos daría el tercer punto de apoyo para este trípode oclusal. Vemos ahí también un doblez realizado para 11 y 21. Recordemos que este paciente tenía un torque coronal negativo. Bueno, acá estamos trabajando en el torque desde el comienzo, mejorando ese torque coronal, llevándolo a un torque positivo. Y en la zona inferior, inicialmente, como pueden ver, no arrancamos con minitubos, no arrancamos con aditamentos, sino que hicimos un BFO, cementación directa del arco, para facilitar pues, el tema de su reposicionamiento mandibular a través del trípode oclusal. Acá algo de lo que les estaba contando. El trípode oclusal con las huellas, levantando un poco a nivel vertical, y el arco en la zona inferior, llevado con ese director doble que les mostraba hace un rato, llevado bien cervical,
de los premolares inferiores para hacer una corrección de la curva de Spin. Tiene una curva de Spin bastante acentuada, característica pues, de esos pacientes clase 2 con mordida profunda, para generar un proceso de extrusión de esos premolares y llevarlos hacia el plano oclusal que nuestro trípode nos estaba indicando. Acá vemos cómo vamos avanzando con el paciente, cómo va haciendo efecto ese trípode oclusal. Acá vemos ya una mayor estabilidad oclusal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Pobres contactos. Acá estamos haciendo un poco de torque. Esto que ven arriba se llama una torquing power chain. Es una forma de hacer torque también, torque primario desde inicio del tratamiento. Nosotros estamos acostumbrados a hacer torque al final, ya en arcos rectangulares cuando estamos acabando. Acá en la técnica constantemente estamos haciendo biomecánicas cuando son pacientes que necesitan alguna corrección en el torque. Constantemente estamos haciendo biomecánicas para no dejarlo pues para el final y estar corrigiéndolo desde un comienzo. Entonces, trabajando un poco de torque acá con la Torquing Power Chain. Y acá vamos viendo ya el paciente. Mucho más estable. Ahí queda pendiente de ir al periodoncista. Esas fotos no las he subido todavía, de ir al periodoncista para hacer un leve alargamiento. Ya es un tema estético, pues, en ese diente 31. Acuérdense que era el que prácticamente no se veía. Hacer un leve alargamiento coronal para emparejarlo, pues, estéticamente. Es algo estético, básicamente, para que quede, pues, armónicamente a la misma medida de su diente vecino, o sea, del diente 31. Acá vemos a nivel cefalométrico los cambios a nivel de perfil, antes y después, la corrección de esa retroinclinación. Vemos acá también cómo por acción de esos arcos rectangulares, de ahí la importancia, como siempre le repito a mis estudiantes, la importancia de utilizar arcos rectangulares para generar ese desarrollo transversal que en la mayoría de pacientes necesitamos y que, vuelvo y repito, un arco redondo, un arco 0,16, 0,18 nunca nos va a poder dar. Entonces, vemos acá esos corredores mucho más amplios, mucho más llenos. Una sonrisa no tan plana como con la que llegó, sino una sonrisa consonante, una sonrisa donde la curva de la sonrisa de los dientes superiores coincide con la curvatura del labio inferior, parámetro estético súper importante en la actualidad. Bueno, aquí ya terminamos este casito. Vamos a conocer acá otro caso de una chica un poco más joven, una chica de 16 años. Tampoco le gustaba su sonrisa. Vamos a ver por qué es que no le gustaba su sonrisa a la chica. Acá vemos su panorámica antes de iniciar. No tenía cordales, se las había extraído hace poco, se las extrajo incluso para empezar su proceso de ortodoncia. Acá vemos su radiografía de perfil, ya empezamos a ver acá en el perfil, a notar acá en el perfil cositas. Un perfil cóncavo, ¿sí? Tanto a nivel óseo como a nivel de tejidos blandos. Y en parte eso era algo de lo que ella había notado y de lo que no le gustaba. Vemos su línea media dental superior, centrada respecto a la línea media facial, canteamiento de los planos bicomisurales y bipupilares, leve desviación mandibular hacia la izquierda. Acá vemos esa desviación de su mentón hacia la izquierda, como es coincidente ya con el análisis de sonrisa, con una desviación de 2 milímetros de su línea media dental respecto a la línea media, su línea media dental inferior, perdón, respecto a su línea media dental inferior.
Y vemos también algo de mordida cruzada anterior, clase 3 molar y clase 3 canina bilateral, o sea, la paciente clase 3 tanto esqueletal como dental. Perfil cóncavo, ángulo nasorrabial cerrado. Entonces, ¿qué decidimos con ella? Hacer primero un proceso de alineación, nivelación, de rotaciones, hacer corrección de sus líneas medias y corrección de esa mordida cruzada anterior. Por acá empezamos el tratamiento con ella. Se realizó un anclaje con un arco de acero desde el canino hacia el molar, la del 3 para atrás. Y realizamos una cementación con medidas PIX 21, cementación cervical SAP de 12 a 22. Acá lo que buscábamos con esta biomecánica era ayudar primero a hacer corrección de esa mordida en la zona anterior, mientras con cadeneta, con elemento elastomérico, como vemos abajo, buscábamos corregir su línea media. Acá en este paso ya se retira el anclaje, ya hemos hecho, ya hemos descruzado un poco la mordida en la parte anterior, hacemos reposición de todos los brackets de 3 para atrás, en especial de los caninos, ya con las medidas SAP, con las que hemos iniciado adelante. Y continuamos acá una mecánica para corrección de la línea media dental inferior, mientras ayudamos a que los caninos bajen a su posición final. Acá vemos cómo estamos haciendo corrección, teniendo hacer los cierres de espacio en la zona inferior, mientras estamos haciendo una ayudita para que el canino busque su acople. Acá en este punto realizamos unas huellas en composite, ayudamos a hacer un reposicionamiento mandibular, posemos huellas en composite en los segundos premolares, en este caso 15 y 25, y retiramos los tubos de 36 y 46 temporalmente para ayudar a hacer ese reposicionamiento que les cuento. Mientras a nivel de caninos seguimos ayudando a que los caninos lleguen a su lugar. Acá empezamos a hacer también algo de torque. Volvemos a ver en acción la Torquing Power Chain. Estamos mejorando acá parámetros oclusales. Ya hemos vuelto nuevamente a cementar los tubos en la zona inferior. Acá vemos la señorita cómo va mejorando su sonrisa. Y acá vemos ya a nivel oclusal las fotos laterales derecha e izquierda, cómo fuimos logrando llevarla hacia esa posición deseada. ¿Qué fue lo bonito de este caso? De pronto es un caso que dentalmente no es así el cambio tan espectacular, aunque yo he quedado muy satisfecho, pero a nivel cefalométrico, noten esto que a mí me llamó mucho la atención. La cefalometría del lado izquierdo, con su mordida cruzada anterior, con su clase 3, si ustedes ven, las vértebras cervicales están muy rectas, ¿sí? Tiene esa rectitud característica de los pacientes clase 3, son como unos soldaditos. Y en la radiografía lateral final, que tenemos acá en el lado derecho, vemos como esas vértebras ya están un poco más con curvatura, ya no están tan rectas, tienen algo más de curvatura, acompañado pues del descruce ya en la zona anterior, el descruce y un correcto ángulo interincisivo. Entonces, a nivel postural y a nivel facial, se logró pues un cambio, como estamos viendo acá, bastante agradable en la paciente. Acá vemos sus iniciales y sus finales. Vemos, por ejemplo, el ANB en las iniciales, donde arranca con un -3, característico de un clase 3. Y vemos acá en las finales, donde tenemos un ANB de 2, característico
de un clase 1. Básicamente, la reposición que logramos hacer de esa mandíbula en sentido horario generó pues una gran corrección. Por eso vemos también cómo esa corrección fue acompañada a nivel postural por sus vértebras. Y lo bonito es que pues no se realizó ninguna exodoncia ni nada, pues, nada mayor para realizar esto. Entonces, esto fue lo que pasó con la paciente. Una reposición mandibular en sentido horario, correcto, la cual ya nos da pues una curvatura cervical más adecuada, más característica de un paciente clase 1 y no tan rectificada, característica de un paciente clase 3. Acá vemos los parámetros oclusales también, más adecuados. Y vamos a ver nuestro último caso de la noche. Tomé unos 4 casitos así variados para hablar de todo un poco. Este es un paciente de 23 años. Desde la foto de la entrada, ustedes están viendo que es un paciente clase 3. Acá se ve un gran desarrollo pues a nivel del tercio inferior. Es un paciente clase 3, perfil cóncavo, como lo podemos ver acá. Ángulo nasolabial abierto. Desviación de la línea media dental superior respecto a esa línea media facial. Algo interesante, algo característico de este paciente, presentaba un diente supernumerario en la zona del 22 y ese supernumerario también hacía que su línea media estuviese desviada. Entonces, aparte de ser esqueletalmente clase 3, ese supernumerario arriba nos marcó pues más esa desviación. Acá vemos en la radiografía de perfil, bipoinclinación, un cuerpo mandibular largo, pues prognathismo mandibular, perfil cóncavo. Y acá vamos viendo el paciente en el análisis de sonrisa, la desviación pues de esa línea media superior, mordida cruzada anterior. Vemos ahí con esa estrellita pues marcado el diente supernumerario del cual les hablaba. Línea de la sonrisa invertida y algo de mordida cruzada posterior bilateral, en especial en zona de caninos y premolares. Acá vemos las fotos oclusales. Y bueno, así fue como arrancamos con este paciente. Lo primero que hicimos con este paciente fue sacar el diente supernumerario. Y en la misma cita, hacerle un montaje pues en la zona inferior. El paciente rápidamente se mandó a hacer, y esa sí no fue conmigo, no fue con nosotros en el consultorio, se mandó a hacer unas resinas. Él se sentía un poco acomplejado pues con el espacio que quedó en la zona superior, pues por la extracción del supernumerario. Entonces, hicimos un negocio, él me dijo que quería hacer unas resinas temporales que nos acompañaran de esos primeros movimientos de la ortodoncia para él luego hacerse ya un diseño de sonrisa ya en porcelana, ya más estético en la zona superior, cuando yo tuviera la mordida un poco más organizada. Entonces, así fue como procedimos con el paciente. Acá vemos, ya después de haber hecho extracciones de 34 y 44, y sus resinas temporales en la zona superior. Por acá el paciente ya lo vemos una vez ya organizada esa resina, ya, la ortodoncia, perdón, en la zona superior, ya se hace pues su diseño de sonrisa ya más bonito en la zona de arriba, mientras abajo seguimos trabajando. Acá lo vemos ya como va teniendo una sonrisa pues ya mucho más armónica. Por acá estamos ya haciendo ajustes oclusales, seguimos haciendo ajustes en el maxilar inferior, cerrando los espacios de la extracción, buscando la clase 1 canina bilateral. Recordemos que es un paciente clase 3, entonces buscamos en él su clase 1 canina bilateral y en la zona posterior
conservará pues su clase 3 molar. Acá vemos a nivel de perfil la evolución que va teniendo el paciente, como vamos teniendo ya un perfil mucho más armónico. Y acá vemos cómo estamos ya con el paciente finalizando su caso. Vemos la foto cruzal antes y después, ya sin nuestro diente supernumerario. Su contención fija en la zona inferior, en especial de 4 a 4, en especial pues teniendo buen énfasis en que ese retenedor fijo esté pasando sobre la zona que hicimos las extracciones, que fueron 34 y 44. Y acá vemos al personaje ya feliz, finalizando su tratamiento. Bueno, vamos acá llegando a la parte final de la charla, de la plática. Muy agradecido acá con los colegas de México que nos acompañaron. No sé si hay colegas también de otros lados. Supongo que sí, si no ahorita nos saludaremos. Ya tenemos la suerte de contar con unos 500 ortodoncistas ya de 12 países que están utilizando nuestra técnica. Ya hemos tenido la fortuna de tener la visita acá en Colombia de varios colegas mexicanos. Y el año pasado que estuvimos en Costa Rica haciendo un entrenamiento también, nos acompañaron unos 15 colegas mexicanos, estuvieron acá con nosotros. Bueno, esto es algo de lo que hacemos en los cursos. Nos encanta enseñar y nos encanta llevar esta técnica a cada vez más y más colegas para que la puedan aplicar en su consultorio y con sus pacientes. SLAIOD es una alternativa de ortodoncia fija que permite tratar apiñamientos, como vimos acá en la charla, leves, moderados, severos. Nos permite hacer casos de extracciones, casos con cierre de espacios y igualmente manejar maloclusiones de altísima complejidad. ¿Qué es lo que hemos buscado? Que la simplicidad del sistema, como pudieron ver ahorita en la plática, permita que cualquier ortodoncista con un entrenamiento adecuado en la técnica, claro está, y con conocimiento del manejo de ella, pueda trasladar todas esas mecánicas que lleva toda la vida utilizando a través de su ortodoncia convencional que recibió en su formación académica y las pueda transportar, en este caso, a un universo más pequeño, que es el universo de la microortodoncia fija sin brackets. Por acá para los colegas que de pronto deseen también ver un poco más de la técnica, y ahorita todo se maneja pues por redes sociales, yo soy un poco nuevo, llevo un par de años en esto realmente. Este es el Instagram mío, para aquellos pues que deseen de pronto ver un poco más o escribirme o preguntarme, con todo el gusto lo pueden hacer. Y bueno, por acá estoy atento a todos para escuchar cualquier pregunta, cualquier duda que queramos despejar en este momento. ¿Cómo saber, dice la doctora Laura González, cómo saber qué tipo de tubos colocar y en qué casos? Bueno, doctora, excelente pregunta. Nosotros, en los casos de pacientes jóvenes o en los casos de pacientes con maloclusiones leves, donde no vamos a hacer grandes movimientos, donde no vamos a hacer extracciones, nos inclinamos mucho por la técnica bidimensional. Entonces, en estos casos, como les decía anteriormente, utilizaríamos en los anteriores, tanto de arriba como de abajo, de 2 a 2, tubos de slot 18. Y de canino para atrás, ya utilizaríamos el tubo grandecito, el que vieron en la mayoría de los casos, que es el del lot 0.36, el que recibe hasta arco 19 por 25. Entonces, en esos casos leves o de poca necesidad de fuerza, lo hacemos con eso. Ya en los casos donde vamos a hacer extracciones
o movimientos mayores, ya nos inclinamos por el manejo ya de los tubos de mayor tamaño en los anteriores, o el utilizar pues los rectangulares o los otros especiales que vieron para hacer control de torque desde un inicio. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde podemos adquirir el sistema? Preguntaba la doctora Chavarría. Normalmente cuando nosotros hacemos el entrenamiento fuera de Colombia, siempre queda algún representante, ya sea algún dental o algún particular, que normalmente se encarga de la distribución de esa parte comercial. Entonces, siempre nos aseguramos que las personas que han hecho el entrenamiento con nosotros puedan hacer una fácil pues, consecución de los elementos. Así lo hemos hecho en los países ya que hemos estado visitando y seguramente pues, lo haríamos en el caso pues, de estar pronto en México como lo queremos hacer. Sí, ya nos están preguntando que cuándo vamos a tener el curso en México, el entrenamiento en México, y ya les daremos fecha pronto, doctor. Claro, sí, sí hay gran interés por parte de muchos colegas mexicanos, entonces estamos saliendo en este momento de unos cursos que tenemos en Bolivia, en Brasil y en Perú, y la idea es estar, ojalá, este segundo semestre del año por allá con ustedes en México. Esa sería la idea, claro. Muchas gracias. También pregunta la doctora María Más Miranda, ¿un arco de acero cómo se mete en los tubos si no es flexible? Listo, excelente pregunta. El gran problema del arco de acero para introducirse, como sí lo vieron que se hacía fácil con los arcos de níquel titanio, es la curvatura a nivel de los caninos. Entonces, como les decía, normalmente se utilizan los arcos de acero en arcos segmentados. El problema es la curvatura canina. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, uso de aceros en posteriores, lo que utilizamos es arcos segmentados que entran desde el canino hacia atrás. De esa forma, en esas zonas, el arco es prácticamente recto, tiene una leve curvatura adelante y el arco se puede introducir sin ningún problema en esa zona. Entonces, normalmente eso lo utilizamos cuando, por ejemplo, vamos a hacer cierre de espacios con arcos segmentados en la zona de las extracciones, que usualmente son los primeros premolares. Obtenemos la rigidez y las bondades de un arco de acero en esa zona, y en las demás estructuras estamos manejando los arcos convencionales en la técnica, que son los de níquel titanio. Muy bien. Dice la doctora Ana Rodríguez, ¿se puede utilizar en dentición mixta? Dice, gracias, también dice la doctora Maribás. ¿En 2x4? Sí, tenemos muchos casos 2x4 o 4x2, como lo quieran decir. Las dos formas valen. Tenemos muchos casos 4x2 y normalmente en estos casos 4x2 utilizaríamos los bidimensionales. Es decir, utilizaríamos los anteriores, los de slot pequeño, slot 18, y en posteriores, en este caso pues en los 6, colocaríamos los de slot grande. Un código QR que tú puedes escanear para unirte a nuestro grupo de Telegram de Odontología Libre. Pregunta Dental Fresnos, estamos en un momento histórico en donde estamos viendo la evolución de la ortodoncia, como comentan las reglas aún no están todavía escritas. Muy bien, Dental Fresnos, así es, esto está para adelante y no todos son brackets, o sea, aquí no todos son brackets. Ahora, otra pregunta, en comparación costo o un sistema de brackets normales, convencionales, ¿cuál es la diferencia, Doc? Mira, esa pregunta es excelente también. Y por acá acaba de ver una pregunta de la doctora Alejandra Castro. Listo. En cuanto a costos, excelente. Este sistema se sitúa exactamente en la mitad entre lo que sería una ortodoncia convencional y una ortodoncia con alineadores, ¿sí? Y los pacientes igualmente lo ubican así. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, en Colombia, te hablo en Colombia, van a hacerse una ortodoncia convencional. La ortodoncia convencional vale $1,000, por decir cualquier valor. Averiguan por una ortodoncia con Invisalign, vale $8,000, ¿sí? Entonces son los dos extremos, ¿sí?
Esta ortodoncia se sitúa en costos en la mitad. Y al paciente uno le recalca también que en cuanto a estética, en cuanto a todo, también está en la mitad, porque es algo mucho, mucho más pequeño que los brackets, pero no es algo invisible como un retenedor, que si él se lo quiso quitar, pues ya se lo quitó en ese momento y no se le nota. Entonces, estamos ahí en toda la mitad en cuanto a costos, entre lo que sería una ortodoncia convencional y una ortodoncia con alineadores, en este caso, pues digamos Invisalign. Los costos y lo que cobra cada persona en su consultorio, pues es algo totalmente particular, ¿sí? Es algo de cada persona, pero la idea es que valga un poco más que la ortodoncia convencional, porque de todas maneras requiere de elementos nuevos, de capacitarse, de muchas cosas, entonces hay que darle también de todas maneras un plus a la técnica. Muy bien, dice la doctora Alejandra Castros, si el cierre de espacios es solo con cadena o cómo es su mecánica de deslizamiento. No, nosotros cerramos espacios con cadenas, con resortes, con anzas. Igualmente, doctora Alejandra, de la forma que usted haría normalmente el cierre de espacio en un paciente de ortodoncia convencional y que le gusta y que le ha funcionado y que lo has venido haciendo con éxito, de la misma forma lo deberías hacer acá en esta técnica. La idea es que no haya ningún cambio en esas biomecánicas y que sigas utilizando lo que normalmente pues te ha funcionado. Muy bien, doctor Felipe, pues le agradecemos mucho. Estamos terminando. No sé si alguien más tenga alguna consulta. De todos modos, este programa se queda grabado y lo vamos a subir a YouTube en el grupo de Odontología Libre para que los que no lo escucharon pues lo puedan disfrutar. Tenemos a la doctora Marimás, nos comenta, dice, yo también tengo una duda, ¿cómo usar las anzas de acero por la introducción al arco? Yo creo por ahí una diapositiva donde teníamos unas anzas introducidas, no sé si ok, ya la... De pronto, doctora, ¿sabe que la voy a invitar a que se dé una pasadita por el perfil mío de Instagram, el que le mostré hace un rato? Que ahí tengo muchos casos subidos y muchos de ellos pues son casos pues con dobleces, con arcos de aceros, con anzas. Entonces de pronto viendo varios de esos casos pueda que ya visualmente pues tengas una mayor claridad pues con lo que tienes en la duda, que es la introducción pues del arco de acero con anza. Claro que sí. Me gusta. Es una ortodoncia pasiva y que fricciona menos y que el movimiento se tiene que dar más fisiológicamente, ¿no? Incluso, Jaciel, te cuento, de pronto, esto creo que no lo mencioné en la charla, pero aprovecho ahora que estás hablando de la fricción. Nos toca usar topes, siempre nos toca usar topes, ya sea crimpables o elaborados en resina, porque el arco al paciente, después de 4 o 5 días que ya ha hecho pues la alineación de las piezas que estaban en malposición, empieza con una facilidad a quererse salir, ¿sí? Porque la alineación es bastante rápida y la fricción es mínima. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones que hacemos siempre cuando hacemos los cursos, las acreditaciones. Siempre utilizar topes, utilizar ya sea crimpables o elaborados por el tema del confort del paciente, porque acá el arco se mueve muy rápido y muy suave. Pues muy bien, doctor, está increíble y pues vamos a aplicarlo, vamos a ponernos de acuerdo para hacer ese curso aquí en México porque espero que les estén muchos interesados y la verdad es que me gustó mucho y vamos a seguirlo promocionando, doctor. Pues le agradezco en nombre del grupo de Odontología Libre, que ya somos un grupo de más de 250 dentistas unidos buscando el beneficio común y buscando el apoyo. Y estas pláticas las hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para todos. Les agradezco, buenas noches y nos vemos el día jueves en punto de las 9 de la noche con la plática de la doctora Concepción Ledesma, que es manejo de la conducta del niño. Muchas gracias, doctor Felipe, muchas gracias a todos. Diego, muchas gracias y nos vemos a todos y buenas noches.